RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Hoy estamos en una nueva jornada de Integrando Perú. Adelante Jorge Luis desde Cajamarca. Estamos ya con don Marco Balcázar. Don Marco Balcázar, bienvenido a Integrando Perú. Un gusto saludarlo. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Marco es una persona muy entendida en el tema social, ambiental, de la gestión de las grandes empresas, de los grandes proyectos mineros. Tiene una trayectoria realmente sorprendente y creo que es importante aprovechar su visita para analizar dónde están los factores de éxito de los grandes proyectos y dónde están los problemas que se dan en la llamada licencia social. Empieza tú, Jorge, adelante. Sí, Marco, muchísimas gracias. Efectivamente tienes una vasta experiencia en grandes corporaciones internacionales que tienen proyectos importantes en el Perú, como ha sido Newmont o Anglo American, o las empresas de Safranal, Pan American Silver, en fin. Marco, a ver, tú que entiendes y has participado de estos grandes proyectos, explícanos un poco por qué, por ejemplo, logramos sacar adelante, y tú estuviste en esas hazañas, proyectos como Mina Justa, proyectos como Quellaveco, y no logramos sacar, por ejemplo, Conga, que también fue un proyecto en el que tú estuviste vinculado. ¿Qué es lo que hace que algunos proyectos grandes, importantes, maduren y vean la luz, como Quellaveco, como Mina Justa, y otros, como por ejemplo Conga en Cajamarca, no lo lograron? Explícanos por qué unos sí y otros no, por favor, Marco. Muchísimas gracias por la pregunta. Y el escenario empieza por una palabra clave, es trabajar en conjunto. O sea, no es el tema y no es la propuesta de una empresa, no es la propuesta del Estado, no es cubrir la necesidad de las poblaciones, es trabajar en conjunto para poder generar las condiciones para que se desarrolle un proyecto. Hoy más importante porque recordemos que los proyectos no se gestan de un día para otro, tienen un proceso de maduración largo y tienen un proceso al final que es crítico, que es el concurso de capitales. Y en ese concurso de capitales hay un trabajo de gobierno, hay un trabajo de entidades, hay un trabajo de instituciones que va desde la permisología, va desde las condiciones de seguridad, van de los trabajos y los proyectos de los que son los brazos del Estado sobre las poblaciones donde se va a desarrollar un proyecto, para que puedan darse ese alineamiento de una propuesta de una empresa para que pueda germinar un proyecto en el tiempo. ¿Qué falló en Conga? Importante, ¿qué falló en Conga? Yo creo que el dimensionamiento del conflicto en sí. Creo que nos faltó ver más allá de lo que eran nuestras comunidades, sino también ver el impacto y este alineamiento que no escale a un nivel político. Muchas veces los políticos a veces tratan de contribuir, ayudar con las mejores intenciones, pero también se prestan a los temores, al exceso de expectativas y que complican el desarrollo. A ver, sin entrar en detalles quirúrgicos profundos, porque no es el caso, tenemos por corto tiempo para esta valiosa conversación, pero afectó acuerdos pasados que fueron por montos muy bajos, que generaron una lectura de que en los años 90 hubo prácticas muy diferentes a las que se hicieron después. ¿Esa memoria colectiva influyó en contra? Lo que ha influido es que una empresa y el Estado y las comunidades evolucionan. Y uno tiene que evolucionar a ese mismo ritmo.
Antes, cuando se pensaba muchos dicen, ¿cuál fue el primer contacto? ¿Dónde se generaron las primeras expectativas? Y muchas veces dicen cuando llegamos en la etapa de exploración. Y que se generen compromisos que al final no sean cumplidos. Entonces, en esta evolución social, tenemos desde que queríamos evitar el conflicto hasta pensar hoy en lo que es juntarnos al Estado y pensar realmente en desarrollo sostenible. Y eso es importante, ¿por qué? Porque aún no pensamos o aún no está en el consciente de muchas personas que la actividad minera es un impulso para el desarrollo, pero es que es temporal. Las empresas más antiguas tienen que pagar un precio porque ellas han evolucionado, pero en la memoria colectiva puede ser, antes no me trataban como me tratan hoy. Sí, puede pasar eso, pero también puede pasar en que las comunidades ven que esa evolución y que dejes el asistencialismo por el desarrollo sostenible, por ver que no solo es la oportunidad de explotar el mineral, sino que eso tenga una evaluación correcta y el mismo esfuerzo que hacemos para desarrollar un proyecto en estudiar la potencialidad del territorio para desarrollar ingresos alternativos. A ver, pero una comunidad que está cerca del principal lugar de desarrollo del proyecto, donde hay jóvenes que han tenido, por cosas de la vida, mayor estudio que otros, resulta que terminan contratados para la minera y al poco tiempo están manejando una camioneta del año y están con el uniforme de la compañía. Y se dan las cosas entre miembros de una misma comunidad. Y esa figura que alguna vez vi en un documental antiminero, que pasaba la camioneta levantando polvo a una señora que era su vecina. Y en lugar de tratarla con respeto, la llenaba de polvo diciéndole, yo soy el éxito frente a ustedes que son el fracaso. Se da esa tremenda ruptura en la relación entre miembros de la comunidad, entre quienes pueden ingresar al circuito económico de un proyecto y quienes no. Esos detalles que aparentemente son menores, ¿hay que cuidarlos? Claro, esos son los detalles que pueden incendiarte una pradera. ¿Por qué? Porque nos ponemos la etiqueta de ser mineros y nos olvidamos que somos ciudadanos haciendo minería, como hay un ciudadano que hace periodismo, como un ciudadano que hace medicina, y que todos somos ciudadanos y tenemos los mismos derechos. Esa creación de ese estatus, donde teníamos, me acuerdo en la antigüedad, veíamos los campamentos mineros, que había el comedor de los funcionarios, el comedor de los trabajadores, y que hoy es como también la misma evolución que ha habido en las mismas Fuerzas Armadas, de incorporación y de integración. No solo era eso, yo recuerdo haber conocido grupo de extranjeros, un espacio, grupo nacional de supervisores, otro espacio, y obreros, otro espacio. Antes. Entonces, podemos decir, esos puentes fueron los que generaron estas brechas de conflicto. Esos detalles, como tú dices, de pasar al vecino, es más, a los familiares. O sea, no solo eso, cerrando las calles para hacer una fiesta, o no respetando podemos decir, las fiestas patronales de los lugares. Pero hoy mismo, no voy a dar el nombre, pero un proyecto muy exitoso en medio de la Sierra Andina peruana, resulta que la comunidad más beneficiada tiene carpetas disponibles, porque han hecho un colegio modernísimo en beneficio de la comunidad. Y hay posibilidad de que la comunidad vecina sea ayudada con 5 o 6 vacantes para que se beneficien con el excelente plan de educación. Y la propia comunidad dice no, prefieren tener los 6 sitios desocupados a ayudar a la comunidad vecina. Y ese es algo que lastimosamente la única forma de combatirlo es con educación. El tema es, normalmente, y lo que sucede es que los proyectos mineros, hay muy pocos que están en lugares urbanos o cercanos a poblaciones, normalmente están en lugares remotos y generan comunidades al entorno de ellos mismos y se desarrollan comunidades y muchas veces empieza a reemplazarse al Estado en lugar de poder traer al Estado y extender la mano al Estado con una ayuda a que se desarrolle ahí y que haga una correcta medición. Y se terminan haciendo, pongamos como tú dices, ¿no?, colegios con aulas mucho más de las necesarias, o se terminan haciendo un colegio en cada comunidad donde realmente tú necesitas un solo colegio para 4 comunidades. Pero el romper esas barreras de egoísmo
romper esas barreras de compartir, son lo que son el trabajo de día a día que tienen esos equipos sociales, pero no buscando una viabilidad. Es una palabra que nos hemos quedado. Todos buscamos la viabilidad, todos buscamos la licencia. Y pensamos, ya tengo la licencia, ya tengo mi brevet y puedo salir a manejar como si fuese un ¿cómo se llama? Un chofer irresponsable. Nosotros tenemos que buscar la legitimidad, la convivencia. Y esa convivencia va por incluir, va por absorber y va por respetar a las comunidades del entorno. Jorge. Marco, buenísimo el tema. Y hace bien, Pedro, en insistir en el asunto porque necesitamos, y tú bien lo sabes, excelencia a la hora de relacionarnos con el territorio. Excelencia en todos los aspectos porque la gente está con unas expectativas inmensas y la empresa tiene también sus límites. Hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer y el tema desborda porque el Estado no está presente, etcétera, etcétera. Marco, hay un tema crítico en el relacionamiento comunitario que tú conoces muy bien, que es el tema del empleo local. Esta lucha permanente de las comunidades del entorno, ¿no? Que se protestan y se quejan porque dicen esto está lleno de foráneos, la palabra, ¿no? De que tú bien conoces. Todos son foráneos y nosotros no estamos presentes, simplemente vemos pasar las cosas. Es tremendo. Entonces, pero son personas que no están capacitadas, entonces las tienes que poner en el TecSub, las tienes que poner en el Senati, les tienes que poner 6 meses, 1 año de capacitación y entrenamiento, y después se los presentas a los gerentes de línea y te dicen, qué bien, felicitaciones, relaciones comunitarias, pero ¿tienen 5 años de experiencia? Oye, por favor, por Dios, ¿qué me estás diciendo? Ponle pues un puesto training, hagamos algo, un simulador, pero no me pidas 5 años, tú sabes que no los tienen. No, es que el compliance. Y entonces entramos en el rollo que te ríes porque es increíble. Coméntanos ese drama, por favor, Marco. A ver, te comento, y la verdad que es uno de los motivos principales de conflicto y que va desde la inclusión. Me acuerdo en el último Peromín que tuve la oportunidad que fui invitado, hacía una pregunta, ¿no? ¿Cuántos años tienes operando? Algunas empresas. Me decían, tengo 10, 15, a otros tenían 20 años, otros tenían 50 años operando. ¿Y qué oportunidad laboral estás comprometida con la comunidad? A mano de obra no calificada. Algo está mal, ¿no? Si ya tienes trabajando tú una operación 30 años, 40 años y sigues tú buscando mano de obra no calificada en las comunidades de tu entorno, hay algo que hiciste mal. ¿No es cierto? El tema va por la gesta y el mismo esfuerzo que hacemos desde el estudio de impacto ambiental. Es no solo el estudio de las potencialidades del territorio, sino de las capacidades locales. Me acuerdo cuando hicimos la presentación en esa época en Yanacocha, de hacer la evaluación del Politécnico de Celendín. Y decimos, como Estado, nosotros tenemos que como Estado ver las potencialidades que tiene tu territorio. Y si tu territorio tiene potencialidades mineras, los centros tecnológicos deberían brindar esas capacidades. Y empezamos a trabajar ese tema, pero que no germinó, no pudo, porque teníamos que hacer desde un cambio de currícula. Muy distinto fue el éxito del tecnológico de Marcona, que se generó y es uno de los mejores tecnológicos que existe en el país. Pero en Marcona hay un problema. Ustedes tienen un estándar, bueno, la empresa en la que tú trabajabas, no sé si sigues ahí, no, tiene un estándar muy alto y los vecinos tienen un estándar muy bajo. Entonces, eso también genera conflictos porque no hay un consenso a nivel de los gremios, oye, tienen que respetar un estándar mínimo. Y esa notoria diferencia entre aquel que tiene un trabajo 100% positivo, de óptima relación con la comunidad, y una empresa que tiene prácticas antiguas, ya superadas, el abismo genera conflicto. La brecha, la diferencia genera conflicto. Pero genera oportunidad. Yo lo que he visto es cuando sale el tecnológico de las Casas Grieve de Marcona,
y cuando lo veo ya en Gesta no lo pude ver funcionando. Lo que sé es que los profesionales que salen de ahí salen con capacidades que no están solo en Marcona. Pero te dicen, acabo de vivir acabo de vivir una experiencia con el diablo y acabo de entrar a la casa de Dios. O sea, así de radical. Yo creo que, ¿sabes qué? Para ambos, yo creo que es una oportunidad para todas las empresas, primero regresando a la parte de la generación de capacidades, y esta generación de capacidades divide en dos rubros: las capacidades para la vida y las capacidades para el trabajo. Entonces, cuando tenemos pero la pregunta, y no quiero que me la evadas, la pregunta, porque eres muy hábil, la pregunta es, ¿el Estado no debería establecer un promedio mínimo, regularlo, o no debe el Estado meterse? No, por supuesto. O sea, está regulado las capacidades y está determinado la experiencia que debe tener cada trabajador para ocupar cada posición. Lo que sí tenemos que dar es quién les da la oportunidad de la experiencia. Exactamente, ese es el punto. También tenemos en ese compromiso que termina siendo algo que excluye, no que incluye, a los proyectos del Estado, como las carreteras, que deberían también tener esta participación de practicantes para que agarren sus horas de vuelo y que tampoco los eligen. Voy a otro ángulo de la pregunta. Estamos de acuerdo que hay prácticas de excelencia, pero y que el Estado debería evitar que el vecino no haga lo que debe hacer, pero también hay un defecto, y ese es un defecto compartido. ¿Por qué se privilegia tanto a la comunidad que está donde está la boca de la mina? Cuando yo geológicamente puedo comprobar que la extensión del yacimiento abarca al distrito contiguo, a la comunidad contigua, y por razones aparentes, porque acá está la boca de la mina, el lugar donde estoy arbitrariamente decidiendo poner mi campamento principal, voy a darle más. Si desde el punto de vista del recurso minero, y los geólogos me lo pueden demostrar, la otra comunidad tiene tanto derecho a recibir lo mismo. ¿Por qué esa suerte de injusta distribución de los beneficios? Que no es, yo sé, exprofesa, sino es una costumbre. Donde me instalo, la comunidad está privilegiada. A ver, las áreas de influencia las determina el estudio de impacto ambiental. Y hay toda una normativa, hay toda una regulación, todo un mecanismo para identificar estas áreas, pero unas no debían excluir a otras. Lo hemos visto claro en el conflicto, pongamos, de las Bambas. Que hasta hoy existe. En tu corredor, a 240 kilómetros de tu operación, te pueden bloquear. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque ya no es solo el área de influencia directa, que se identifica como la que tiene impacto, no solo el área de influencia indirecta, que siendo la operación minera no la solución para el trabajo, porque no puede darle trabajo a todos, tienes un área de influencia indirecta donde también tienes que ver qué otros ingresos que podemos generar. O sea, qué otras actividades pueden generarse alrededor de una operación minera. Sabemos que un trabajador tiene 5 personas directos, me dicen que otros que son 7 indirectos, pero que mueven toda una economía. Ahora, esa economía, ¿cómo se mueve correctamente? O sea, he visto yo proyectos satisfactorios como un Marcona compitiendo en el turismo, o como un Valle Condebamba agroexportador de paltas, y tú dices, ¿y cómo están, si están tan cerca de una operación minera? Entonces, y ahí viene lo que decía bien Jorge, el tema de la excelencia de la operación, sabiendo que tú no puedes, pero también viene por la transparencia, ¿cuánto voy a generar? ¿Cómo evitas, por ejemplo, un fenómeno que existe en todo lugar donde la industria extractiva entra? Todas las cosas suben, todas las cosas se encarecen, y alguien que no tiene nada que ver con la operación minera dice, desde que ha llegado la minera, desde que ha llegado la petrolera, todo ha subido. Ese efecto colateral, ¿cómo se enfrenta? El efecto colateral se enfrenta con el desarrollo de proyectos sostenibles. Y yo siempre pido, cuando dijimos al principio me decías, oye, ¿por qué se beneficia solo esta parte y no todo? Porque hacemos mucho estudio solo donde estamos, y lo que normalmente me pasa es que las operaciones mineras piensan que son talla small y realmente son extra large y siguen creciendo. Entonces al final tienen los conflictos por el tema de la tierra, tienen el conflicto por las comunidades no incluidas en un inicio. Ese es por un tema.
Por otro tema, cuando agarramos y hacemos los estudios geológicos, invertimos millones. Pero los estudios de las potencialidades adicionales que tiene el territorio, invertimos después del conflicto. Invertir antes en el desarrollo de ingresos alternativos competitivos te puede generar, como pasó en una etapa, me acuerdo, en Marcona, es, yo no quiero estar en el sistema, prefiero seguir trabajando en el turismo que estoy ganando un buen dinero. O yo ya no quiero trabajar como mano de obra no calificada si yo con mi agroexportación ahora estoy ganando mejor que uno esto y en mi casa. Entonces, ese esfuerzo inicial, y regresando al tema del trabajo, ese esfuerzo no es responsable decir, voy a necesitar 200 choferes para mañana, con 3 años de experiencia. ¿Qué es mejor, entregar dinero o acordar prestaciones que mejoren la calidad de vida a través de trabajo, estudio, mejores servicios generales de subsistencia, agua, luz, internet, salud? La pregunta es, ¿qué es mejor, priorizar la entrega de bolsas de dinero a los dirigentes o ir hacia un plan de satisfacción de necesidades básicas? Definitivamente el plan de satisfacción de necesidades básicas, generar las condiciones. Una de las cosas que no nos hacía competitivos a nivel país, para justo lo que hablamos al inicio, de la atraer capitales, es tener infraestructura. Hasta ahora tenemos una infraestructura vial pésima, una infraestructura ferroviaria precaria, y ya tenemos un puerto de Chancay. Ya, nos vuelve a ser competitivos en esta cadena de suministro, pero sí necesitamos nosotros, en esas poblaciones, no podemos nosotros permitir. Y ahí viene el tema del trabajo con el Estado, no reemplazando al Estado. Porque muchas veces los gobiernos locales priorizan su palacio municipal a su sistema de agua potable. O priorizan su plaza de toros a lo que viene a ser lo que es trabajo de residuos. Y Marco, lo hemos visto muchas veces. Marco, estás tocando un tema crítico y sobre eso también te quiero preguntar, que es este tema del cierre de brechas, que es exactamente de lo que estás hablando ahora. A ver, tenemos un Estado que no cierra brechas bien, o que simplemente no las cierra, y en las zonas mineras se evade para que la minera haga todo el asunto, cargue con todo, hasta que comienzan los bloqueos de las Bambas y entonces hacen las mesas de diálogo y el problema que se pudo resolver por 100 millones de soles acabó comprometiendo 3.000 millones de soles en la mesa. Es una cosa impresionante. Marco, ¿cómo es tu experiencia en tus articulaciones? Tú has sido director de asuntos corporativos, has visto todos esos temas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en tus articulaciones y en tu relación con los distintos ministerios con los que has tenido que dialogar, conversar, negociar, articular? ¿Fluye, no fluye? ¿Cumplen, no cumplen? ¿Entienden, no entienden? ¿Se evaden? ¿Cómo has visto este tema del cierre de brechas, que es lo que siempre te sacan en cara las comunidades, su pobreza ancestral, las carreteras que están mal, etcétera, que no hay agua, que no hay luz, etcétera, etcétera? ¿Cómo es tu experiencia en respecto a esto y qué recomendarías? Lo primero, dejar de echarle la culpa al Estado. Ajá. Para el sector es muy fácil echarle la culpa, el Estado no está, no lo veo, no hace su trabajo. Y lo que he encontrado en el Estado es ese primer rechazo porque los hacemos culpables, más no acompañarlos. Cuando nosotros hemos ido a buscar al Estado, no por el conflicto, sino, oye, ¿qué podemos hacer juntos? Hemos tenido toda la disposición. Las brechas, yo siempre he dicho, podemos decir, los pilares del desarrollo están en salud, educación, infraestructura, desarrollo social. Son los pilares. Y el Estado es consciente de sus debilidades, sus falencias, su falta de capacidades y su alta rotación. Existen, y creo que he podido revisar más de 300 acuerdos después de conflicto, y todos dicen lo mismo. Todos te dicen inversión social, carreteras, pero
Cuando vamos a cómo empezó, todo empezó de otra forma. Empezó por un tema ambiental, empezó por un tema de incumplimiento, por ahí. Pero este trabajo, donde el gobierno también, en este reconocimiento de sus falencias, te da herramientas como obra por impuestos. Y que le está yendo muy bien a muchas empresas. Pero todavía hay muchas empresas que están temerosas de hacerlo y muchos gobiernos locales que también piensan de que les están quitando un recurso. Lo cierto es que donde se ha podido hacer obras por impuesto, se hacen a tiempo, en calidad, con eficiencia y lo más importante, sin ningún tipo de corrupción, porque tiene muchos factores. Una pregunta. ¿Dónde está la llave del éxito para que el Perú produzca el doble del cobre en esta cuarta revolución industrial, permitiendo que el Perú tenga ingresos como nunca antes en su historia, no para robar más, sino para incrementar el presupuesto de salud, de educación, de seguridad, que la última milla del Perú, donde hay una niña y un niño, tengan las oportunidades que lamentablemente no se tienen, que no haya desnutrición, anemia en el que está por nacer o en el recién nacido? Estamos hablando que la mitad está padeciendo hoy ese problema crítico. Entonces, la clave está en volvernos los expertos en tramitología con inteligencia artificial, resolviendo todos los problemas que ahora se demoran 2 o 3 años en 60 días, o el problema es otro. El problema está en ganarse el corazón de la gente. El problema está en una asociación empresa, comunidad, empresa, población, como prioridad. Y alineado, muy alineado con lo tuyo. ¿Por qué? Porque esta asociatividad, que me vea reflejado en el desarrollo, que la comunidad crezca al igual que la operación, va a ser tu mejor apoyo para tu desarrollo. Ese es por un tema, pero hablamos de la oportunidad. Hoy el cobre es una oportunidad. En su época fue el caucho, en su época fue el salitre, y se fueron pasando las oportunidades. Pues salía el grafeno y ya no más necesitamos cobre. Entonces, hoy que tenemos nosotros podemos decir, esta gran oportunidad, donde somos las segundas reservas más grandes del mundo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos nosotros facilitar? Revisaba yo las últimas encuestas de Ernst & Young de los últimos 5 años, de los riesgos más importantes para la minería. Recordando que estos riesgos más importantes, en el año 2020, el riesgo más importante era, primero, licencia social, la segundo, la fuerza laboral, y tercero, la digitalización. En el 21, seguíamos con licencia operaciones, licencia social, estábamos hablando de nuevos riesgos de impacto y productividad. En el 22, empezamos a hacer ESG, environmental, social y gubernamental. Hablábamos nosotros después de esto el desabastecimiento y la licencia operacional, y se sigue hasta el año 2024 como el tema social, el tema ambiental y el tema gubernamental como el riesgo más importante. Para el año 2025 cambia. El primer punto es el capital. Segundo, y es el tema social. O sea, ya pasamos una etapa donde lo más riesgoso es el capital. Pero nunca ha pasado de segundo y tercer lugar los temas sociales, no los permisos, los temas sociales, los temas geopolíticos. Y hablamos nosotros de los minerales críticos. Estábamos en el Expomine, escuchaba yo. Yo no sé si tú conoces la historia de Maradona en Nápoli, este sur de Italia pobre, que con Maradona logró la Copa de Europa y siendo un equipo de segunda división. Maradona es un punto de quiebre en Nápoles. Sí. Es el artífice del amor propio de todo un pueblo. Así es. Y ¿puede lograr eso una marca de una empresa que explota recursos dentro de una determinada zona del país? Ese nivel de excelencia, de alma, corazón y vida, de identificación de las personas con un proyecto emprendedor. Sí, yo estoy seguro que hay empresas que ya están en ese camino. Nos hacíamos una vez una pregunta en un taller, decíamos, ¿qué pasaría si la comunidad pudiese escoger qué empresa va a ser el proyecto? Se cayeron todos los planes. Haríamos las cosas totalmente distintas. Adelante, Jorge. Bueno, a ver, Marco, que es un tema inacabable, interesantísimo. He estado siguiéndote en tus declaraciones y en tus entrevistas
de los últimos años, y hay una que me gustó mucho en la que justamente hablando de las obras por impuestos, hacías una referencia que me llamó la atención, que seguramente ha llamado la atención a más de uno. Sugeriste de la posibilidad de que una empresa minera que está en un territorio pueda activar de repente una obra por impuesto en otro territorio que de repente no es parte de sus áreas de influencia, pero es una zona, por ejemplo, donde digamos, hay líderes de opinión o hay, digamos, condiciones como para favorecer el proyecto o no en algún momento. Entonces, este concepto tuyo de obras por impuestos extraterritoriales, ¿cómo lo estás imaginando? ¿Cuándo una empresa minera que está en Hualgayoc puede decidir hacer una obra por impuesto en Bambamarca o en Chota? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que esto sea posible? Porque es muy interesante. Se habla de que la minería genera desarrollos desiguales y tú estás diciendo, oye, las obras por impuesto las podemos hacer también en otros territorios. Eso es muy sugerente. ¿Puedes aclarar un poco ese tema? A ver, la normativa de obras por impuesto permite hacer obras por impuesto en todo el país. Solo hay que encontrar a la provincia y al distrito que está dispuesto a hacer la obra y a la empresa que está dispuesta a contribuir. Lo hace el BCP en todo el Perú, lo hacen otras empresas en todo el Perú. En las empresas mineras hay un tema que hay que romper, es el tema de la territorialidad, que nosotros mismos hemos incentivado y que después las comunidades nos exigen a mí nomás. Entonces, si tú tienes un área de influencia directa que puede ser la que puede tener mayores oportunidades laborales y empresariales, tienes una zona de influencia indirecta que puedes tener el tema de desarrollo de proyectos productivos, pero que tú no puedes hacer el trabajo del Estado, no puedes hacer el trabajo, pero sí tienes estos corredores logísticos. Antamina tiene un excelente ejemplo de obras por impuesto en todo su corredor, en todo su mineroducto. Tú tienes Chahuindo, un ejemplo, en todo su corredor hacia Cajamarca. Entonces, ¿por qué limitarnos a nuestra influencia si por ahí también pasa nuestra lógica? Está claro que no podemos y no tienen las empresas la capacidad para reemplazar al Estado y hacer grandes inversiones. Pero sí podemos, como se dice, juntarnos. Sí podemos convocar. Muchos funcionarios de las empresas mineras se defienden diciendo, hago lo que puedo, pero tengo un problema. La minería le está dando tal cantidad de millones a esta región, pero es un desastre la gestión pública de los alcaldes y del gobernador regional. Los estudios muestran que solo un porcentaje pequeño cumple su cometido. El resto se pierde por corrupción, por ineficiencia, por obras truncas, mal hechas. Es triste ver cómo se mal usa el recurso que va para algo tan importante como mejorar la calidad de vida de la gente. Eso también lo tiene que trabajar la empresa, también tiene que mejorar la calidad del gasto en la otra parte digamos, de esta tarea multidimensional donde el Estado está presente, o la empresa debe hacer lo máximo por sí misma sin meterse con la autoridad local. Una parte es esta contribución a través de las obras por impuesto, que es una herramienta, es empezar a usar esa parte. Otra parte es contribuir con la generación de capacidades locales. Conozco empresas que tienen un pool de ingenieros, un pool de profesionales que apoyan a gobiernos locales a poder desarrollar perfiles, expedientes técnicos correctos. El problema del Perú no es que no haya el recurso, el problema es que no se sabe usar. Y tenemos una capacidad de gasto del 40%, es lo que se llevó el año pasado. Entonces, si nosotros no ayudamos a que se gaste eficientemente. Hablemos claro, la empresa debe ayudar a que se haga un uso honesto de los recursos. Así es. Si hay autoridades corruptas, la empresa tiene que ayudar a los pobladores honestos a combatir la corrupción. Yo creo que la lucha contra la corrupción es de todos. Yo creo que nadie puede permitir una corrupción. La corrupción tiene que ser denunciada
directamente en todos sus niveles, porque esos pequeños momentos... El alcalde que reconstruye la Plaza de Armas simplemente porque se ha puesto de acuerdo con el contratista para recibir no sé cuánta cantidad de dinero, y la Plaza de Armas está en perfecto estado cuando no hay agua, no hay luz, no hay salud, no hay educación. Es un mar de contradicciones lo que mar de vemos. contradicciones. Y nosotros refundamos el país en cada elección. Yo ya no me acuerdo cuántos planes de desarrollo concertado he revisado. Y esos planes de desarrollo concertado pasan a ser un gran negocio, porque todos los gobiernos lo vuelven a hacer, pero nadie los ejecuta. Estábamos comparando que los proyectos que tiene el Perú en proyectos son más que solo la ciudad de Nueva York. Con la diferencia que la ciudad de Nueva York tiene un 70% de ejecución, nosotros tenemos 4%. O sea, nosotros somos un país de proyectos, pero no de ejecuciones. Cuando nos dedicamos a ejecutar, me decía, mi padre siempre decía, deja de preocuparte, empieza a ocuparte. Jorge. Marco, lo acabas de decir y también lo has dicho en entrevistas que te han hecho anteriormente, por ejemplo, en Rumbo Minero. En los planes de desarrollo concertado, yo tuve la experiencia de impulsar el plan de desarrollo concertado de la provincia del distrito de Hualgayoc, y fue un trabajo maravilloso y con muchísima gente de los 38 centros poblados, comunidades, en fin, etcétera, las autoridades, algunos ministerios, la mina, etcétera. Pero, de nuevo, pasa lo que tú dices. Tenemos el plan de desarrollo concertado, bien concertado, pero sin embargo hay una tremenda incapacidad de las autoridades para entenderlo, para respetarlo, para tomarlo como una hoja de ruta. Al CEPLAN se le tiene que reportar los avances en el desarrollo de los planes concertados y nadie reporta nada. O sea, hay una estructura bien pensada para que las cosas funcionen y no funcionan porque no le damos importancia a nuestros instrumentos de planificación y de gestión. ¿Cuál es tu experiencia respecto a esto? El gran vacío está en que el presupuesto debe ser asignado para el cumplimiento del plan. Si nosotros vemos los presupuestos, no están amarrados a los planes concertados. O sea, yo debería, si tengo un plan de desarrollo concertado, debería yo recibir un presupuesto para la ejecución de cada plan. ¿Qué pasa? Que esta ejecución se distrae, se disturba, se desorienta, porque en cada campaña electoral se hacen compromisos, se hacen promesas que no están en el plan de desarrollo concertado. Entonces se empieza a disturbar, empieza a desordenar la ejecución. Si revisamos cuál es el avance a nivel nacional de los planes de desarrollo concertados, no me voy a ir muy atrás, voy a irme después de pandemia. Del año 2023 en adelante, vamos a ver que no han avanzado más del 5%. Yo quiero hacerte una pregunta de otra parte de tu vasta experiencia. Y voy a hacer la pregunta muy directa. Patás y Chahuindo tienen en común que trabajan con mineros artesanales. Son estrategias diferentes, pero tiene mérito el tratar de vincular al artesano, el humilde minero que busca ganarse la vida, con la gran empresa. Yo creo que ahí hay un potencial enorme. Pero ¿qué es lo que falla o qué es lo que no funciona en ambas experiencias? ¿Dónde está el problema que se puede resolver? Lo primero creo que son la generación de las condiciones de seguridad. En el caso de Chahuindo generó muy buenas condiciones de seguridad, un trabajo articulado con la policía, con inteligencia, y que han podido desarrollar a que pueda protegerse el trabajo de las personas, que se evite lo que es el sicariato, lo que es la extorsión y todo eso que ya estaba pasando. En el caso de Patás yo lo veo mucho más complicado. Es una población que tiene más historia, no solo artesanal, sino también tiene mucha historia de minería ilegal, que hace mucho más complejo el tema, y tiene algo que es una de las grandes debilidades. No existe asociatividad.
En Pataces cada minero está por su lado, cada minero lucha por sus recursos y cada minero se convierte o en artesanal o ilegal de acuerdo a su conveniencia. En el caso de Chahuindo, tú tienes una organización que es Amasba, que aglutina a las personas y que veo que están desarrollando un buen trabajo con la empresa minera, ¿no? ¿Qué harías en Patás si te dieran a ti la tarea de resolver el problema? ¿Cuáles 3 medidas implementarías de manera inmediata? Un trabajo articulado. Primero tiene que continuar el trabajo articulado con la policía para el desarrollo de inteligencia. Se necesita una inteligencia operativa, se necesita una inteligencia de campo, se necesita estar presente, generar las condiciones de transitabilidad. ¿No crees que es un problema el hecho de que interviene el policía, interviene la Fuerza Armada, aparentemente logran pacificar, pero mientras a la semana siguiente otra vez vuelva a pasar el ilegal por el corredor sin que nadie le llame la atención? La trazabilidad tiene que ver con un control efectivo del territorio. Así es. Y no necesita estar la SUNAT la autoridad que tiene que ver con explosivos, SUCAMEC, ni tampoco EFA. Puede ser el control virtual, porque con drones y con monitoreo satelital, la policía y la Fuerza Armada van a recibir un apoyo extraordinario, porque se va a poder controlar con rigor quién pasa y quién sale. Sí, y ahí veía yo a la segunda medida. O sea, primero es establecer las condiciones de seguridad. Yo creo que lo más importante es la vida humana. Pero seguridad no solo física, sino trazabilidad. Trazabilidad. Lo segundo es la cadena de valor. O sea, en la cadena de valor es, recordemos la fiebre del oro en los Estados Unidos. ¿A quiénes fueron a los que atacaron? No atacaron a los que extraían las pepitas, atacaron a los acopiadores y a los comercializadores. Ese es el punto. Irse al otro extremo, ver cuál es la difusión. ¿Por qué? Porque ahí nos roban al país. La casa del jabonero, donde está el que le compra a todos. Donde está el que va a la última parte, donde hace la distribución, donde hace... ¿Por qué? Porque ahí es donde se está robando al país. O sea, no se pagan los impuestos. Donde está el padrino, como se dice. O sea, tenemos que ir esa segunda... Que eso no esté en Patás. Eso no está en Patás. Puede estar en Trujillo, puede estar en Piura, puede estar en el Ecuador, pero hay otro. Hay que ir más allá en la cadena. Y lo tercero es el trabajo definitivamente con las autoridades. El trabajo con las autoridades porque se ha convertido hoy en un pueblo, podemos decir, de minería artesanal. Hay un pueblo que necesita generar otras capacidades, otros ingresos. Si no se generan otros ingresos, vamos a seguir teniendo esta migración, y no solo local. Hoy en Pataya tienes mucha migración foránea. Esta última afirmación la veo difícil de realizar porque el precio del oro tiende a subir. Sí. Entonces, por más de que, por ejemplo, en Madre de Dios desarrolles un proyecto de utilización del recurso forestal, sembrar árboles de rápido crecimiento con poder calórico para hacer como en otros países, utilizarlos como fuente de energía, chips, briquetas y pellets, formas distintas de madera seca, todo genera una rentabilidad interesante, pero no puedes comparar con lo que significa comprar y vender oro, ¿no? Claro, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Uno de los grandes problemas, pero si vemos hoy, es más, la minería está desplazando al narcotráfico. O sea, ya hoy es un mayor impacto en la economía la minería ilegal que el narcotráfico. Entonces, estas medidas no solo van por lo que es la interdicción, por la represión, sino por un trabajo más de inteligencia, de conocer cuál es el corredor, dónde se procesa, qué es lo que debe contribuir, qué es lo que no evadan al Estado y se puedan generar las condiciones. Pero ¿no? Usar la inteligencia, o sea, usarla. Porque a veces se tiene la inteligencia, se tiene la información, pero no se le aprovecha. Eso es importante, o sea, no podemos tener una inteligencia que quede ahí dormida, donde todos, y pasa a ser un voz populi, que todos sabemos, pero nadie la ejecuta. Jorge. Marco, en el tema de Amasba, que es un tema que tú conoces muy bien, porque contigo en realidad, sí, con tu equipo, lo sacaron adelante, ¿cómo lograron motivar la asociatividad? Ese es un tema interesante porque el Perú aparentemente tiene una tradición histórica de comunidad, ¿no? De ayu, de comunidad, de núcleos familiares extendidos, etcétera, pero en realidad en el Perú de hoy,
la asociatividad es difícil, es complicada. ¿Qué estrategias usaron ustedes, el equipo que trabajaba contigo, para lograr que esta gente se asociara, llegara a acuerdos entre ellos, se organizaran? ¿Cómo lograron eso que es tan difícil? Bueno, en ese momento lo principal fue establecer el objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común? Y demostrar que un minero formal, que fue una de las, tenía mayor utilidad que un minero informal. Y eso fue muy importante. Reconocer que su participación en la dinamización de la economía local es un valor y poder contribuir con ellos. Y yo sí reconozco un excelente trabajo que tuvo ahí Pan American Silver, fue este trabajo de acompañamiento. O sea, no es, estás tú solo, es un acompañamiento a través de asesorías para que puedan ellos, primero, ver de que tenían una mejor utilidad, segundo, que estaban trabajando por su propia seguridad, y involucrar a la Dirección Regional de Energía y Minas en todo ese tema. Entonces yo creo que ahí tenían una ventaja. El caso de Chahuindo, de lo que existía en minería artesanal, era milenario, eso ya tenía mucho antes que la misma operación. O sea, ya había un tema ahí. Es más, muchos de ellos migraron cuando bajó el precio del oro y después regresaron cuando subió el valor del mineral, y hoy están explotándolo y están respetando unos polígonos que han establecido entre la empresa y la asociación. Pero es eso, yo creo que el tema de el objetivo común, demostrar que ahí no es solo la parte informal, ilegal, que trae no solo corrupción, trae evasión de impuestos, trae inseguridad, tiene un montón de cosas. Yo creo que la capacitación, el acompañamiento y esta supervisión constante ha llevado a que puedan convivir, porque decíamos, ¿qué tenemos en común ambos? Que éramos mineros. Hemos hablado bastante de la minería ilegal. Hablemos un poco de la informal. Esos mineros artesanales que trabajan en la concesión minera de un tercero. ¿Tú crees que debería haber alguna reforma en la ley si el titular de una concesión minera está declarando producción mínima y resulta que por fotos satelitales, por imágenes de drones, por requerimientos de la autoridad diciendo, oiga, usted no ha denunciado que hay terceros que están explotando su concesión? ¿Cuál es la situación real? Lo ayudamos a sincerar. ¿Está usted invadido en su concesión? ¿Usted no tiene conocimiento de que hay movimiento constante? ¿O no está reportando? ¿O acá hay un problema de evasión de impuestos, de incumplimiento de normas ambientales? ¿Eso debería ser tipificado en la ley minera? Por supuesto, y entiendo que está siendo considerado en esta nueva propuesta de minería artesanal y pequeña minería. Creo que ya está por salir esta nueva reglamentación. No tengo los alcances precisos, pero definitivamente, o sea, cualquiera de esas formas que has mencionado es una evasión fiscal, es un incumplimiento de la norma, y existen los entes fiscalizadores. Y hoy existe la tecnología. Presentaron, me acuerdo, hace poco en el INGEMED el último plano catastral geológico del Perú, y tenemos el mejor de toda Sudamérica. Tenemos, o sea, una realmente impresionante. De los mejores del mundo. Del mundo. O sea, es impresionante el nivel de detalle que tenemos. Más bien deberían usarlo en el registro de propiedad inmobiliaria, en el propiedad rural, el sector agricultura. Es el mejor catastro, pero hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, porque si no tenemos lo que nos está pasando, ¿no? Entre el PET, entre la reforma agraria, y tenemos 5 títulos superpuestos con diferentes coordenadas. Pero realmente es para admirar y felicitar en este lado al gobierno por ese esfuerzo, ¿no? Por favor, Jorge, tu última pregunta, porque ya estamos sobre la hora. Bueno, si ya estamos sobre la hora, entonces tendremos que hacer la pregunta difícil. Marco, te convertiste en el responsable de promover, impulsar la minería en el Perú, sus 3 estratos: gran minería, mediana minería, pequeña minería. ¿Cuáles serían las 5 ideas las 5 ideas que se te vienen a la mente si tratamos de promover una minería
digamos, de excelencia, si tratamos de impulsar una minería con los menores impactos ambientales posibles y si tratamos de impulsar una minería bien articulada a su territorio. ¿Cuáles serían las 5 medidas que tú, desde tu experiencia profesional, recomendarías para lograr estos objetivos? Articulación territorial, mínimos impactos ambientales y excelencia operativa. Uy, difícil me la pones. Primero... es la última pregunta. Sí, para poder llegar a este estatus tenemos que aprovechar. Discutíamos antes justo el tema de los minerales críticos y los minerales estratégicos. Son críticos para el que los necesita, estratégicos para el que lo tiene. Entonces nosotros somos un país que tiene minerales estratégicos. Lo primero que yo podría en esta propuesta es la propuesta de convivencia. Y esta propuesta de convivencia fue hecha en el año 1938 y que nunca la leímos, que está en el escudo peruano, donde está la base de la minería y tienes a la agricultura y a la ganadería en la parte superior. Y no entendimos que el mensaje es que aprendan a convivir las 3 actividades. Entonces lo primero que yo diría es cómo podemos nosotros a generar esta convivencia de las actividades, no la competencia, la convivencia. Segundo, es la distribución de riqueza, que no va por la distribución solo del canon o de las obras por impuestos, sino la ejecución de esa riqueza generada por los proyectos mineros. Ahí viene el acompañamiento. Tercero, innovación. Definitivamente nos hemos quedado. Lo que viene es hacer un borrón, hacer una cuenta nueva, volver a ser atrevidos y buscar estas medidas de innovación que vuelvan a pensar en la minería y en ese proyecto en una oportunidad para el desarrollo de otras actividades. No el desarrollo del proyecto únicamente. La propuesta del proyecto tiene que venir y qué otras actividades van a correr en paralelo. No al final, no en el cierre. La cuarta... No, esa es la cuarta. Es la cuarta. Vas a la quinta. Me paso a la quinta. Ay, qué difícil. Es el trabajo conjunto con el gobierno y las comunidades. El desarrollo de capacidades a todos los niveles. Nos tenemos una brecha de educación no solo para las fuerzas laborales, sino también para nuestra propia gobernanza. Desde los años 90 hubo algunos historiadores que revisaron el rol de Raimondi en la historia de la República y me quedé sorprendido que uno de ellos releyera o reinterpretara la frase "el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro", y decía este experto, el verdadero Raimondi no habló de lo que literalmente significa el Perú, un mendigo sentado en un banco de oro, como que todos debemos los peruanos de almacenar oro o plata porque eso nos hace felices. No, lo que quiso decir Raimondi es que el Perú tenía vastos recursos naturales que con trabajo podemos poder aprovecharlos y generar bienestar para la gente. Y no se refería solo al mineral, se refería a todos los recursos naturales que tiene el Perú, que son amplios y vastos, pero necesitamos con trabajo, con empuje, aprovechar esos recursos en beneficio de las propias personas. Realmente me has dado una frase que ha sido un mensaje de toda la vida, me da mi padre, ¿no? Me dice, párate ese banco y empieza a trabajar. Y sí me hacía esa referencia, porque siempre nosotros, y estamos sentados en un banco, no, párate y empieza a trabajar, el banco va a seguir ahí, si tú no lo trabajas. Y era una interpretación, me acuerdo de la cornucopia en el escudo. El mineral, si tú no lo extraes, no tiene ningún valor. Pero cuando tú terminas la cornucopia, termina en monedas. Y lo que nos decía es, aprendan a distribuir. Entonces, tenía esa interpretación distinta a lo que mucho habíamos visto. Y sí, tenemos que generar valor, tenemos que generar recursos, pero eso es a base de trabajo y esfuerzo. Marco, nos quedamos con esa frase para cerrar el programa. Verdaderamente interesante la conversación hoy. Jorge, nos despedimos.
Marco Balcázar, muchísimas gracias por acompañarnos en Integrando Perú. Nos has dejado unas pepitas de oro maravillosas. Me ha sorprendido muchísimo esta lectura del escudo nacional. Mira, yo soy un nacionalista en mi ADN, ¿ya? O me jacto de serlo, pero jamás me había dado cuenta de que en el escudo nacional es una invitación a la convivencia entre la agricultura, la ganadería, la forestería, la minería, y que tenemos unas monedas ahí que chorrean de la cornucopia, pero no es para que te las metas al bolsillo y te vayas corriendo, sino es para que las distribuyas, las conviertas en empleo, trabajo, inversión, solidaridad. Muchísimas gracias, Marco, nos has dejado una pepita de oro que vale mucho. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.